hay otras menos, pero todas están pensando en ese tema, y eso es lo que tenemos que copiar para el sector privado. El sector público tiene empresas, entidades rezagadas, pero todas están preocupadas por ese tema. Todas ustedes les preguntan por ese tema y están conscientes de la necesidad. Pueden tener sus limitaciones y las tienen, por supuesto, pero están pensando en este tema. Cosa que en el sector privado, es muy pocas empresas las que realmente han tomado este tema como una batalla que tienen que desarrollar. No lo han hecho, y es parte de la diferencias que podemos entender. ¿Qué debemos de tener como tal? Yo debería tener una cobertura significativa, conocimientos adecuados y aplicación correcta de normativa contable. Eso es lo que debemos de lograr. Necesitamos desarrollar algunos ejes como tal, mejorar la calidad de información financiera como proceso para tomar decisiones y apoyar una mayor vinculación en contexto e impactar positivamente en el clima de negocios del país con el desarrollo de entidades con un marco normativo como tal. Las entidades, cuando quieren ser compradas por otra entidad, lo primero que llegan a revisar es: denme sus estados financieros. Vamos a hacer un proceso de diligencia para ver cómo están en todas las áreas fiscal, laboral, como tal. Y eso hace que las empresas pierdan valor. Entonces, una pequeña empresa, una pyme, con un buen valor agregado, con un buen objetivo, con un buen posicionamiento, si no tiene un tema contable ordenado de estados financieros bajo un esquema normativo internacional, tiene pocas posibilidades de crecer a nivel internacional, que es su objetivo. Nosotros estamos en un mundo globalizado, eso es importante. Antes pymes, no, es que vamos para ir a vender al mercado. No, estamos hablando de pymes que quieren producir bolsos de cuero, fajas, que quieren exportar, que quieren llegar a mercados internacionales, porque ese es el objetivo, porque un mercado interno no le da campo para poder crecer apropiadamente. Entonces, cuando queremos tener esos accesos, no tener una información financiera apropiada, transparente, pues nos puede limitar para hacer algunos negocios con otras entidades que quieran hacer negocios en Costa Rica, pero quieren transparencia. Por ejemplo, si alguien quiere invertir en capital de riesgo en nuestro país y no está ordenada financieramente, no puede, simplemente no puede acceder a ese crédito de capital de riesgo. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia, una vinculación profesional y académica. Necesitamos incorporar apropiadamente el sector académico, que lo va a hacer. Lo que pasa es que necesitamos que sea más rápido. Necesitamos que ya los profesores del sector académico hablen de todos esos temas y no solo mandar al alumno: mira, hágase un resumen de la 12, hágase un resumen de la 11. No es solo mandar a hacer un resumen, es que sea parte natural de la explicación de un proceso contable. Si estamos hablando en la conta 2 de propiedad, planta de equipo, yo tengo que con total naturaleza incorporar lo que dice la 16 en NIF o la 17 en NIGSP, con tal naturaleza, sin decir esto es, pero también existen las normas. No, es una sola cosa que ya tenemos que empezar a hablar, y eso lo hacemos porque también tenemos dificultad con textos. Al profesor tal vez es más fácil: léase de tal página y haga los ejercicios. Esas son las dificultades que tenemos, pero necesitamos esa vinculación. Y parte de lo que el colegio también tiene que hacer es, necesitamos integrar a los colegiados, necesitamos integrar mediante filiales, creación de filiales que ya se han desarrollado, pero sí es importante esta consolidación para que a través de estas filiales tengan más acceso de capacitación los profesionales, tanto privados como contadores públicos, para efectos de aplicar en forma homogénea la norma de información financiera, básicamente. Vamos a continuar con la participación de don Jorge, y al final de que ellos expongan, damos espacio para preguntas. Aló. Bien, buenas tardes, un gusto saludar de nuevo a alguna gente que ya nos hemos visto muchas veces por acá. Doña Olga, don Erwin, don Manuel, muchísimo gusto estar con ustedes. Bien, voy a hablar un poquito desde la perspectiva, y la mayor parte de las veces que hago un seminario por acá siempre lo he dicho, desde la perspectiva de lo que es para nosotros los que trabajamos en la Contraloría Pública del asunto. Es decir, por ejemplo, en algunos seminarios que he dado por acá, me dijo gente que es de auditoría interna y dice: bueno, pero es que me gustaría más un enfoque de auditoría interna. Yo lo entiendo, y eso está muy bien, es una belleza que hablemos del tema,
pero usualmente en algunos temas específicos del Colegio de Contadores Públicos es bonito hablar de los contadores públicos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando estamos haciendo trabajo independiente, dedicarnos a ver el tema desde esa perspectiva. Entonces, lo que voy a hablar de esto, del asunto de la normativa, lo voy a referir desde la perspectiva de cómo hacemos cuando estamos trabajando desde afuera como contadores públicos. Y después entonces, de ahí vamos a hablar un poquito qué hace uno, o sea, qué ve uno como auditor en la gerencia y en el contador privado. Una ventaja aquí, solo para aclarar también, por buena suerte también soy contador privado, entonces de alguna u otra manera criticaría un poco también la otra parte en la que de alguna u otra manera he trabajado. Ok, bien, entonces hablemos de las normas de auditoría para hablar de las normas de información financiera y su adopción. Ok, entonces hablemos de ellas. ¿Qué tiene que ver para nosotros como CPAs? Ok, objetivos generales del auditor independiente, de acuerdo con la NIA 200, ¿verdad? Así se llama la NIA 200. En el párrafo 11, el trabajo del auditor es obtener seguridad de que los estados financieros están libres de errores importantes, para expresar una opinión de acuerdo con un marco de referencia aplicable. Sabemos que, en todo caso, la primera referencia a la que hacen las normas de auditoría es que debe existir un marco de referencia aplicable. Eso es lo primero. Entonces, en ningún momento dice ahí, y todavía no lo dice, que tengamos que usar las normas. ¿Estamos de acuerdo? No lo dice. Eso porque hay que aclararlo. Hay muchísima gente que dice que sí lo dice. No lo dice. Entonces, no vamos a inventar lo que no existe, no está ahí. ¿Okay? En el marco de referencia para usuarios específicos, en el glosario específicamente de términos, ustedes han tomado las normas de este libro, ¿eh? Hay una parte que se llama glosario. En el glosario de términos indica que puede existir un marco de referencia especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya ahí empezamos a hablar de que las normas de auditoría nos dicen que no necesariamente tienen que ser las normas internacionales. Puede haber otro, nadie dijo que no, puede haber otro. La NIA 200 en la sección de aplicación y otro material explicativo, o sea en la guía específicamente de aplicación, en el párrafo A4 indica que es posible emitir un informe sobre estados financieros para propósitos especiales. ¿Okay? Entonces ahí empezamos a hablar del tema de si necesariamente, ¿verdad?, uno está obligado a aplicar las normas o no, internacionales de información financiera, me refiero. La norma de auditoría, en el caso nuestro, estamos claros de que sí las vamos a aplicar. Entonces, la respuesta es, no estamos necesariamente obligados. De acuerdo con las normas de auditoría, no. La norma 800, entonces. Esta primera fila lo único que hace es dar el nombre de la norma 800, que para alguna gente tal vez sea desconocido. Entonces, para que nos ubiquemos en el nombre y empecemos por ahí. Existe una norma, la 800, que dice consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados sobre un marco de referencia para propósitos especiales. O sea, sí existe la posibilidad, tanto así que hay una norma específicamente para ese caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no necesariamente todas las opiniones que un auditor tiene que dar tienen que ser de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. La respuesta es no. No necesariamente. Bien, la norma 800 dice que hay que identificar el propósito de esos estados financieros, identificar los usuarios y determinar los pasos tomados por quién. No sé si lo leen por allá bien. ¿Por quién? Por la gerencia, ¿verdad? Y en eso solamente para hacer un pequeño comentario. Igual, lo he dicho en algunos seminarios. La mayor parte de la gente dice que los estados financieros son responsabilidad del contador. Eso es mentira, ¿verdad? Los estados financieros son responsabilidad de la gente que usualmente son más irresponsables en este específico campo. O sea, que es lo más triste, ¿verdad? Porque es una absoluta contradicción. La responsabilidad de los estados financieros está en las manos de la gente que usualmente se lavan las manos con respecto a dicha responsabilidad. Pero así es como está. La gerencia es la que tiene que evaluar hasta dónde la base que están usando es adecuada. Es la gerencia la que tiene dicha responsabilidad. O sea, desde la perspectiva nuestra, si nosotros le tuviéramos que preguntar a alguien qué base de contabilidad usan, esa es la gerencia. Ni siquiera es el contador. Debería ser la gerencia. Bien, como no estamos en un seminario, sino lo que vamos a ver es discutir un poco del tema, ahí está la opinión. O sea, la opinión que sugiere la norma 800. Primero, si ustedes la leen, notarán que es prácticamente igual, excepto en el último, ¿verdad?, la última frase que dice los estados financieros antes mencionados han sido preparados por la administración utilizando la base fiscal, por ejemplo, de contabilidad de la jurisdicción X. A propósito tomé este ejemplo porque ahorita quiero hablar de la base fiscal, precisamente. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, está el propio, pero la idea es que veamos sobre qué nos vamos a parar para hablar de la base fiscal. Existe incluso un
ejemplo, de las normas internacionales. ¿Qué dice que yo puedo preparar estado financiero sobre la base ¿qué? Fiscal? Absolutamente válido. ¿Quién es responsable? Ya lo dijimos hace un rato, los responsables de la administración son los responsables. No, así es la vida. Nuestra responsabilidad es única y exclusivamente ¿cuál? Dar una opinión, ¿verdad? Nada más, hasta ahí llegamos nosotros. Una auditoría implica efectuar procedimientos, como siempre explicamos de qué se trata nuestro trabajo. Esto no era así antes, solamente para hacer una referencia también a un comentario que me hizo un compañero un día de estos. Esto no era obligatorio antes, explicarle a los usuarios qué era una auditoría. Con el tiempo se convirtió en una necesidad porque la gente creía que cualquier cosa que un CPA hacía era auditoría, ¿verdad? Cualquier cosa que uno hace es auditoría. Entonces había que explicarle a la gente, no, mira, una auditoría es esto. Y el que sabe de auditoría, ¿quién es? Soy yo. Así que el que le puede definir a usted qué es una auditoría, soy yo. Así que hágame el favor y déjeme explicarse. Por eso se tuvo que hacer de esta manera. Porque alguna gente en el pasado decía, pero es que aquí está el informe, pero yo esperaba otra cosa. Tiene toda la razón, o sea, me imagino que usted esperaba otra cosa, pero vuelvo a insistir, el que sabe de auditoría soy yo, no es usted. Entonces tiene todo el derecho de tener todas las expectativas que quiera. Que se le cumplan es otra cosa. Ya eso es harina de otro costal. Entonces, al final, había que explicarlo. Y lo digo porque, precisamente, me comentaba un compañero ayer, la oficina de nosotros en Guatemala, estamos con una oficina, con una firma internacional, le llegó un informe de un contador de Costa Rica con una opinión al estilo SAS, ¿verdad? ¿Cuál SAS era? 58, ¿verdad? SAS 58, oiga, eso ya está superado en el tiempo, ¿verdad? Pero al estilo SAS 58, de un informe del año pasado. ¿Explico? Entonces, al estilo SAS 58, antes de estas explicaciones que damos de cómo era una auditoría, ¿verdad? O sea, fíjense ustedes qué bien estamos, ¿verdad? Y estoy hablando de un CPA de Costa Rica que les llegó para un asunto de un diligence allá en Guatemala, un informe con esa redacción, ¿ok? Entonces, claro, nos hizo quedar muy bien parados, ¿verdad? Pero bueno, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces, consideramos nuestra auditoría contiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar una opinión. Y ahora sí, ¿qué sigue? La opinión. En nuestra opinión, como cualquier estado financiero, están preparados en todos sus aspectos importantes de acuerdo con, en este caso, ¿de acuerdo con qué? Con la ley, ¿verdad? Con la jurisdicción en la que estemos. De eso se trata. Entonces, ¿nos lo permite la norma? La cuestión es sí, sí lo permite. Dice, están preparados en todos sus aspectos importantes de acuerdo con, ¿verdad? No dice razonablemente, o sea, evitamos usar un poquillo esa palabra. ¿Está bien? Y agregamos algo más, base de contabilidad y restricción de la distribución de uso. ¿Ok? Y aquí es importantísimo que estemos claros. Cuando usamos esto, este tipo de opinión no está diseñada para que la use quien, todo el mundo. No es de distribución general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que explicar, sin que afecte la opinión, vean lo que lo dice claramente, hacemos referencia a la nota X de los estados financieros que describe la base de contabilización. Ahí tenemos que decir qué fue lo que utilizamos. ¿Ok? Consecuentemente, dice más adelante, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito, porque la base que estamos usando puede que no sirva para los intereses de algún interesado. Nuestro dictamen está entonces dirigido únicamente o exclusivamente para X, Y o Z, ¿cierto? Y no debe ser distribuido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos usar otra base, porque esta es una de las preguntas, ya que estamos hablando de bases, ¿no? Es una de las preguntas de fondo que hay que responderse. La respuesta, de acuerdo con las normas, es sí se puede. Sí se puede. ¿Tenemos algunas condiciones entonces para poder utilizar esas bases? La respuesta también es sí tenemos condiciones. El informe es diferente, tenemos que hacer, como lo vimos en la filmina, una evaluación de esa base. La gerencia tiene que justificar si esa base es razonable o no lo es. ¿Vamos? O sea, tampoco es nada más de llegar y decir que lo aceptamos porque sí. La norma indica que si la base no es satisfactoria, el auditor debería abstenerse de aceptar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la misma norma. Si no es aceptable, si vemos que no podemos confiar en esa base, debemos retirarnos. Bien, entonces, hablando de las normas, pasamos a hablar entonces de las posibilidades con respecto a bases contables. Sin lugar a ninguna duda tenemos las NIF. En el caso nuestro, podemos hablar de una NIF,
porque como ya lo vimos, hay algunas publicaciones que ya sostienen el hecho de que nosotros adoptamos la NIF. O sea, eso ya ahí está.